Ok, chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que usted pues pueda ver este video. El tema que he trabajado fue clasificación de polígonos. Propósito: identificar y clasificar polígonos según el número de lados y sus características. Palabras claves: diagonal, cóncavo y convexo, aunque podríamos añadir vértice, lado, también regular e irregular. Son las palabras a tener en cuenta. Bien, inicialmente vamos a mover esto de aquí un pelín hacia acá abajo. Bien, ¿qué es un polígono? Pues un polígono... perdón. Vamos a esto un momentico. Bien. Bueno, un polígono es una figura plana cerrada formada por segmentos que solo se intersecan en sus extremos. Sus elementos son lados, vértices, diagonales y ángulos. Entonces veamos. Aquí tenemos pues una línea, otra línea, esto es lo que le llamamos lados. Entonces, miren, esto que se está formando son los lados del polígono. Ahora, los puntos donde los lados o segmentos se encuentran son vértices. ¿Ok? Y a cada vértice se le coloca siempre una letra mayúscula, en este caso A, B, C, D y E. Bien, hasta ahí tenemos los lados, que son las líneas negras, los puntos donde se encuentran esos lados, que se le llaman vértices, y además tenemos otras líneas que se unen dentro de la figura o que unen dos vértices no consecutivos que reciben el nombre de diagonal. Segundo, reciben el nombre de diagonal. En este caso aquí tenemos este pentágono con sus diagonales. Si los pueden ver, forman una estrella. Bien, entonces, pero demos nombre. Por ejemplo, los lados de este polígono, ¿cuál será? Bueno, tenemos el lado iniciando por aquí en esta parte, el lado A, que va a ir hasta B. Entonces, AB se escriben las dos letras que son como los límites del segmento y se le hace una rayita arriba para denotar que este es el segmento AB. Luego tenemos BC. Se escriben las dos letras BC y se les coloca la linecita arriba para notar que este es el segmento BC. Luego de C, de esta la luz roja, vamos a ir hasta D, pero entonces vamos a escribir CD y la línea arriba para denotar que es el segmento CD. De C a D. Ahora vamos de D hasta E. Se escribe segmento DE y la linecita en la parte superior. Luego de D, vamos de E, ahora en E, vamos a ir hasta A. Se escribe EA y la linecita arriba, separado por coma, miren, todo separado por coma, no lo había colocado anteriormente. Entonces ya saben. Este polígono, ¿cuántos lados tiene? 5 lados. AB, BC, CD, EA, DE y EA. Miren, empezó en la letra A y debe terminar allá porque el último segmento, para que sea un polígono, para que sea una figura cerrada, pues debe terminar donde inició. Listo. Bueno, eso en cuanto a los lados. Para los vértices, pues los vértices van a ser todas estas letras separadas por coma. Entonces tenemos vértice A, B, C, D, E. Tengo 5 lados, 5 vértices. Y ahora, ángulos internos. Bien, para los ángulos internos los voy a escribir. No los tengo allí programados. Vamos a subir esto arriba. Otra vez. Bien, los voy a escribir. Entonces, hago el ángulo A. Bien, hago el ángulo A. El ángulo A. El ángulo A. ¿Qué letras están a los lados? Entonces, símbolo del ángulo, miren. Y las letras que están al lado de A, que es la B,
La A debe estar en el centro porque va a ser el vértice de este ángulo y la E. Entonces, BAE. Luego, si voy a hacer ahora el ángulo B, miren, este ángulo interno B, entonces hago lo mismo. Símbolo del ángulo, que es como una acostada. Las letras que acompañan a B, que en este caso es la A, coloco la B en el centro porque el vértice del ángulo, que es el que une el lado inicial con el lado final, siempre debe quedar en el centro. Listo. Bien, voy a C. Entonces voy a hacer el ángulo C, el ángulo interno con vértice en C. Como lo voy a hacer allí, miren, entonces escribo el ángulo y las letras que acompañan a C son B a la izquierda, la C que tiene que quedar en el centro porque es el vértice del ángulo, y la D que está a la derecha, y este es el ángulo BCD, con centro en C, es decir, el vértice C. Ahora voy a hacer el ángulo interno de... Otro momento, parece que hubo un error aquí. Ahora voy a hacer el ángulo interno de... Esperen, busco la pluma. Vamos a subir este momento por arriba. Bien, ahora sí. Listo. Con centro en D. Entonces, ¿qué letras acompañan a D? Pues lo está acompañando la C a la izquierda, luego viene la D que va a ser, que es el vértice del ángulo, y la letra E. Y finalmente solo nos falta el ángulo interno del vértice E. Entonces, escribo el símbolo del ángulo y la letra, en este caso, uno diría que está abajo de E, ¿quién es? La D. Luego sigue la E porque siempre el vértice debe quedar en el centro, siempre. Y finalmente la letra A. Y ahí tengo los 5 ángulos internos para este polígono que pues además tiene 5 lados, 5 vértices y 5 ángulos internos. Cuando hice el ángulo del vértice A, miren, quedó en el centro, acompañado de las dos letras que lo acompañan a los lados. Cuando hice el ángulo del vértice B, miren, en el centro, acompañado de las dos letras que lo acompañan, y así sucesivamente. Usted se para en el vértice, dice, bueno, listo, como este es mi vértice, esta letra debe quedar en el centro. Y mira, quién está a un lado y quién está al otro lado. Generalmente se le llama lado inicial y lado final cuando estamos hablando de un ángulo. Bien, ahora veamos clasificación según el número de lados. Bien, un polígono de 3 lados recibe el nombre de triángulo. Un polígono de 4 lados recibe el nombre de cuadrado. Un polígono de 5 lados, como el ejemplo anterior, recibe el nombre de pentágono. Un polígono, miren, de 6 lados recibe el nombre de hexágono. Uno que tiene 7 lados recibe el nombre de heptágono. Uno de 8 recibe el nombre de octógono o octágono. El de 9 lados, como el que estoy señalando aquí, recibe el nombre de eneágono. El de 10 lados recibe el nombre de decágono. Un polígono que tiene 11 lados, recuerden que los lados son los segmentos que conforman el polígono, recibe el nombre de un decágono. Y finalmente aquí para este ejemplo, este polígono que tiene 12 lados recibe el nombre de dodecágono. A cada uno usted debía escribirle el número de lados en la parte interior, pues para recordar la clasificación según el número de lados. Listo. Ahora viene clasificación según la medida de sus lados y ángulos. Tenemos dos grupos. Polígono regular. Un polígono regular si la medida de sus lados es la misma, al igual que la medida de sus ángulos, debe ser la misma. Veamos esto. Aquí tenemos un triángulo equilátero porque sus tres lados miden lo mismo. Tiene un cuadrilátero que es un cuadrado, sus cuatro lados miden lo mismo. Y tenemos pues un pentágono que
sus 5 lados miden cada uno lo mismo, al igual que sus ángulos internos. Y la otra clasificación es polígono irregular. Un polígono es irregular si la medida de sus ángulos y lados son diferentes. ¿Cómo así? Veamos este ejemplo. Miren, aquí tenemos un triángulo. Si ustedes ven, este lado y este lado miden lo mismo. Pero este, que se podría llamar la base, no tiene la misma medida. Lo mismo, aquí tenemos un cuadrilátero, pero mire que este que estoy señalando aquí tiene una medida diferente, por ejemplo, este que se ve que es el lado más largo. O en este caso, este pentágono, miren, esta medida de acá, que podría ser la base, si apoyáramos el polígono, es diferente a esta. Lo mismo aquí con el hexágono, miren, esta medida tiene menos distancia o mide menos que esta que estoy señalando ahora aquí. Lo mismo que aquí, ¿ve? Se puede ver. Generalmente los polígonos irregulares son aquellos que se ven como que están así deformes, como mal hechos, como una forma de recordarlo. Cuando usted ve que el polígono es deforme, ese es un polígono irregular. Cuando usted vea que está bien trazadito, que se ve bello, hermoso, es que sus medidas son iguales y es un polígono regular. Bien, veamos otra clasificación. Ahora vamos a ver una clasificación según su forma. Este tablerito, esto me va a molestar aquí. Otra vez me sacó. Un segundo. Parece que no se va a dejar mover ahora. Bien, listo. Un polígono es cóncavo cuando tiene uno o más ángulos con una medida mayor a 180. Bueno, esta es la definición formal, pero hay una manera de saber o de clasificar si un polígono es cóncavo o no. ¿Se acuerdan que hablamos que los polígonos tienen un elemento que se llaman las diagonales, cierto? Bueno, mire, vamos a trazar una diagonal en este polígono de este vértice que estoy pintando aquí a este otro vértice, aquí, a este otro vértice. Si ustedes observan, esa diagonal queda por fuera. Disculpen ahí que pues no fue perfecta con una regla, queda por fuera. Entonces, cuando usted a un polígono le trace sus diagonales, es decir, ahora obviamente hay diagonales que quedarán acá adentro, pero cuando usted a un polígono le trace sus diagonales y por lo menos una de ellas, por lo menos una de ellas quede por fuera, ese polígono no es un polígono eh, cóncavo. Perdón, es cóncavo, disculpen. Si una diagonal queda por fuera, por lo menos una diagonal queda por fuera, ese es un polígono cóncavo. Es pues más fácil verlo así. Miren, esta diagonal está por fuera, esta otra diagonal, miren, pasa. Con que una sola quede por fuera, ese polígono es cóncavo. Pero aquí en este caso, estas dos diagonales están quedando por fuera. De hecho, si trazara ahora una diagonal de este vértice a este vértice, también quedaría una tercera diagonal por fuera. Pero con una sola es un polígono cóncavo. Con que una sola diagonal del polígono quede por fuera, se puede clasificar según su forma como un polígono cóncavo. También está la definición que pues, siempre va a haber un ángulo interno mayor a 180. Miren que este ángulo es de 270 grados porque el ángulo exterior mide 90 grados, que forma una L, si ustedes lo ven aquí. Bien, ahora, la otra la otra clasificación, polígono convexo. Un polígono convexo tiene todos sus ángulos con una medida menor a 180. Aquí vamos a utilizar, como dije, el criterio de trazar las diagonales. Si trazamos la diagonal, bueno, ahí quedó por fuera porque yo me salí, pero en realidad, trazada con reglas, yo trazo las diagonales y ninguna se va a salir. Vamos a mirar aquí, finalmente, bueno, mire, vamos a trazar diagonales, por ejemplo, diagonal, diagonal,
Este es un polígono que es regular y es convexo. De hecho, voy a trazar aquí algunas diagonales, miren. Voy a trazar una más aquí en este. Voy a trazar la de este pentágono. De hecho, todo polígono que sea regular, todo polígono regular siempre será un polígono convexo, porque todas las diagonales van a estar dentro del polígono. Pero veamos, por ejemplo, un polígono irregular. Miren, este polígono es cóncavo. Ojo, también hay polígonos irregulares que no van a ser cóncavos. Pero todo polígono que sea cóncavo será irregular. Miren. Todo polígono como el del ejemplo que sea cóncavo será irregular. Aquí voy a trazar en el hectágono este. Mire, estoy trazando esta diagonal que da por fuera. Aquí en el de 8 lagos, en el octógono o octágono, ambos nombres significan lo mismo. Entonces, así que podemos finalmente concluir, finalmente, todo polígono eh, todo polígono cóncavo es irregular, mientras que hay polígonos irregulares, por ejemplo, este es un polígono irregular, este que le está la luz roja, pero es convexo porque sus diagonales quedan por dentro. Entonces, todo, mire, por ejemplo, este es un polígono irregular y además es convexo. Vamos a trazar las diagonales de este para que lo vea, mire. Vamos a trazar una diagonal de aquí, allá, disculpen ahí, y miren, quedan por dentro. Pero, recuerden, todo polígono regular es convexo. Ojo, todo polígono regular es convexo. ¿Cuándo un polígono es regular? Cuando sus lados y ángulos tienen la misma medida. Son aquellos que se ven como bellos, como perfectos. Mientras que todo polígono cóncavo, ojo, todo polígono que según su forma se clasifique en cóncavo, siempre será irregular. Usted nunca va a encontrar que un polígono cóncavo pueda ser regular, no. Todo polígono cóncavo es irregular y todo polígono regular siempre será convexo. Obviamente hay polígonos irregulares como este o como este que son convexos también. Eso en cuanto a la parte de la teoría. Bien, ahora sí, vamos a la... ¿qué pasa con esto? Pensé que está muy cerca del... Listo, ahora sí. Bien, construcción de polígonos. Listo. Página 112, clasificación y construcción de polígonos. Recuerda escribir los elementos del siguiente triángulo. Van a escribir los vértices de este triángulo. Recuerden, vamos acá un momentico atrás. Recuerden la información acá atrás. Aquí, quiénes son los vértices del polígono. Bien, avancemos. Entonces, los ángulos internos y los lados, aquí en este mismo video al inicio, pues se explicaba esto, cómo se hallan los vértices de un polígono, cómo se hallan sus ángulos internos y cómo sus lados. Eso para el punto 1. Punto 2. Recuerda, identifica las siguientes obras de arte poligonales que cumplen las características dadas. Para esto une con una flecha el polígono con la clasificación correspondiente. Entonces dice polígono convexo regular. Bueno, de hecho todo polígono regular siempre va a ser convexo. Entonces busque un polígono regular y va a ser convexo también. De hecho, mire, el mismo polígono que sirva para esta, te va a servir para esta. Polígono regular, regular. Luego venimos, polígono cóncavo irregular. Busque lo que sea cóncavo. Recuerde el criterio de la diagonal por fuera. Con que sea cóncavo, ese elemento te sirve. De una vez va a ser un regular. Todo polígono cóncavo es irregular. Ese mismo polígono que señale sirve aquí y aquí. Ahora aquí, polígono convexo irregular. Listo. Aquí aplique otra vez el criterio. Busque que las diagonales queden adentro. Como es irregular, un lado debe ser mayor que el otro.
vamos a mostrar aquí un polígono convexo irregular. Este es un polígono convexo irregular. Este es un polígono convexo irregular. Te va a ir allá y lo va a señalar. Polígono convexo. Puede buscar lo mismo que haga que este era regular, le va a servir. O simplemente buscar un polígono que sea convexo, no importa si es regular. Recordemos, un polígono es regular, regular con una sola R, cuando sus lados miden lo mismo. Son aquellos polígonos que se ven perfectos, que a la vista son muy estéticos. Listo. Punto 3. Comprende, observa y escribe los pasos para construir un triángulo equilátero. Usted va a decir qué se está haciendo con el transportador aquí, que se está midiendo una distancia del segmento A al segmento B, que luego esta es la aguja del transportador, luego que se hace. Va a describir lo que usted ve en la imagen, con sus palabras, solo eso. Describir lo que ve en la imagen con sus palabras. Punto 4 de la página 113. Desarrolla los pasos para trazar un polígono de 5 lados, luego realiza lo que se indica. Paso 1, une con un segmento los puntos 1 y 2, es decir, de aquí a aquí, punto 1 y 2 con un segmento. Paso 2, los segmentos 2 y 3. Paso 3, une con un segmento los puntos 3 y 4. Paso 4, une con un segmento los puntos 4 y 5. Paso 5, une con un segmento los puntos 5 y 1. Miren, recuerden, empezó por 1 y terminó por 1. Veanlo aquí, empieza en 1 y termina en 1. Luego viene esta serie de preguntas. Bueno, la A dice colorear el polígono que se obtuvo. Va a colorear el polígono. La B, selecciona la respuesta correcta, luego justifica tu elección. El polígono coloreado es pentágono, cuadrilátero, octágono. Recuerde la clasificación según el número de lados. El por qué, prácticamente aquí cuando le dije recuerde la clasificación según el número de lados, le di la respuesta de la justificación. De este lado, el polígono es regular e irregular. Recuerde cuando un polígono es regular, cuando sus medidas de sus lados son iguales. Cuando es irregular, cuando una medida, por lo menos una, de sus lados es diferente a la demás. El por qué, ahí está la justificación. Ahora, el polígono es cóncavo o convexo. Recuerde aplicar el criterio de las diagonales. Y eso sería todo para el punto 4. Punto 5. Crea, diseña una obra de arte que cumpla con las siguientes condiciones. Debes tener 2 polígonos convexos regulares, 3 polígonos cóncavos irregulares, 2 cuadriláteros, un pentágono y un triángulo. Debes ubicar esto que te están dando aquí, aquí en esto. Trata de hacerlo lo más pequeño que puedas para que te quepa dentro de el lugar de trabajo. ¿Ok? Finalmente la prueba a saber. Selecciona la opción correcta. La suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es 360 grados. Teniendo en cuenta el cuadrilátero de la imagen, podemos afirmar que la suma de la medida de los ángulos coloreados es, ¿listo? Recuerden, esto mide en cuadrilátero. Aquí les va a servir mucho la definición de cóncavo y convexo. En este mismo video está, pueden regresar atrás y verificarla. O en el libro, estamos trabajando en la página 112 y 113 y la teoría está en la página 111 y 110. Eso es todo y muchas gracias, chicos.